La tertulia en Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos. Una semana más estamos aquí en los estudios de Radio Sefarad, en nuestra mesa de tertulia y análisis con amigos de la radio, como siempre, pero esta vez por primera vez en la tertulia. Damos la bienvenida a Ángel Fuentes y a Eran Farbstein. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bien. Os presento brevemente, para nuestros oyentes que nos conozcan. Ángel Fuentes es arqueólogo, trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, donde da clases, y también trabaja constantemente en excavaciones. Ahora mismo, Ángel, ¿estás trabajando en alguna? Sí, ahora estoy trabajando en dos. Una de ellas, una vieja excavación de una ciudad romana en la provincia de Cuenca, que se llama Valeria, y también en los últimos días en una exhumación de cadáveres de la Guerra Civil. ¿Esta última dónde es? Pues muy cerquita del anterior, en Nuclés, muy cerca de Madrid, un cementerio de unos 500 muertos, los cuales 160 fusilados. Bueno, historias tremendas que creo que merecen una entrevista, así que Ángel volverá esta semana para una entrevista en Radio Sefarad. Contamos contigo. Cuando queráis, encantado. Eran Farbstein es periodista. Sí. Has trabajado en la televisión y prensa israelí. Cuéntanos un poquito. Sí, yo trabajé en la segunda cadena de la televisión israelí, en la televisión en noticias internacionales, por 4 años. Traté con temas internacionales comunes como el terror internacional en Nueva York y en otras partes del mundo, pero también cuando habían temas muy fuertes en Israel, como atentatos dentro de Israel, elecciones, también ayudé al desk interior de las noticias. Y además me han contado, Eran, que eres un entusiasta de Eurovisión. Sí, esto es otra cosa. Y la bandera israelí que siempre vemos los que seguimos Eurovisión, por lo menos de vez en cuando, es tuya. Una de ellas es mía. Sí, eras tú, cierto. Fíjate. Bueno, está bien saberlo. Eran, Ángel, los temas de la semana, una semana caliente otra vez. En Oriente Próximo fallece Fahd de Arabia Saudí, luto oficial en España y no en Arabia Saudí, ahora lo comentaremos. La Unión Europea e Irán juegan al gato y al ratón con el tema de la proliferación de la energía nuclear, otro tema. Y bueno, lo que ocurrió el jueves en Israel. Un terrorista mata a 4 personas en Israel en un autobús y hiere a otras tantas, y la conmoción para nosotros como judíos es doble, porque el asesino es israelí y es judío. Eran, tú como israelí, ¿cómo te explicas qué está sucediendo en Israel para que broten este tipo de terroristas israelíes judíos? Bueno, no es la primera vez que hay un terrorista judío israelí que comete este tipo de atentado. Ya teníamos hace casi 10 años a Baruch Goldstein, que cometió el atentado en Hebrón, en la mezquita de Hebrón, que mató docenas de árabes. Y yo creo que siempre como también hay gente que está contra el proceso de paz entre los árabes, también hay gente que intenta parar el proceso, que no le gusta, también en el pueblo de Israel. Y como la religión a veces pone la gente un poco a los extremos, pues no toca también a los israelíes judíos. Parece que la reacción del gobierno de Israel, Ángel, ha sido muy firme. Tú has seguido, eres un seguidor de prensa israelí constantemente, hasta, lees, digamos, todo el abanico posible de la prensa israelí. Lo que está en inglés. En castellano. Es mucho, ¿no? Es mucho lo que hay. El gobierno Sharon ha sido muy firme, muy tajante, incluso algo que nos ha parecido extraordinario y muy bien, ¿no? Que ha incluido, digamos, a los 4 árabes israelíes muertos, les ha otorgado el estatus de víctimas del terrorismo, con posibilidad de conseguir fondos por parte de las familias y también la agencia judía, algo que es raro porque generalmente eran para el caso de víctimas del terrorismo, de enemigos de Israel. En este caso son enemigos también de Israel, ¿no, Ángel? Los terroristas son enemigos de todos, y yo no soy israelí y no puedo evaluar ni políticamente ni de otra manera cómo se vive esto desde Israel. Pero yo sí quiero decir que efectivamente la respuesta del gobierno israelí y de la sociedad israelí, y querría hablar de ello, ha sido inmediata. Y efectivamente los ha incluido a las víctimas árabes de este atentado, los ha incluido dentro del catálogo de las víctimas del terrorismo.
Y yo, como no judío, no israelí, lo que quiero decir es que no se olvide nunca que todas las demás también han sido víctimas del terrorismo. Porque a veces parece que se olvida. A menudo parece que se olvida esto. Claro, todos son víctimas al ser del una terrorismo. excepción es más noticia esto, ¿no? Es decir, es más noticia, y también yo creo que también muchas veces se explota o se saca a la luz el hecho de que un judío mata a árabes, ¿no? Eso es algo que... Sí, no pasa cada día, pero como dije antes, no es la primera vez, y todavía hay grupos que, como él era parte de un grupo, que sí organizaron cosas y sí tienen planes para continuar el proceso para impedir la retirada de Gaza. Y este acto, él dijo sí mismo que fue un paso para impedirlo, la retirada, como un acto contra el gobierno. Este terrorista era de Kahane Jai, ¿no? De este grupo terrorista que está ilegalizado, hay que recordarlo, por se parte vincula de Israel a Kahane, y por... no sé si eso existirá exactamente igual que existió en su momento, o simplemente es una manera de decir que es un seguidor del Kaj en general, o hasta qué punto actúa solo en connivencia con quién. Yo sí quiero resaltar una cosa, y es que yo le quiero ver una parte positiva a esto. Primero, es una cosa que se veía venir, era algo que se veía venir. Por otra parte, estamos asistiendo a que explota por fin una tensión que sabíamos que podía ocurrir y que ha ocurrido y ha explotado. Y eso es muy malo, pero hay que verle alguna parte positiva. Si explota y está ahí, se le puede hacer frente. Ya no son temores. Y ya tenemos una realidad, y una realidad a la que hay que enfrentar. Y a mí me ha encantado, lamento decirlo en estas circunstancias, pero me ha gustado mucho la reacción de la sociedad israelí y del gobierno israelí. La firmeza y coherencia con la que el gobierno israelí defiende y ha defendido primero sus propios muertos y también a estos que también son suyos. Y luego la sociedad. A mí me ha gustado mucho cómo los que aman la paz han tomado partido por la paz. Las autoridades también. Lo digo porque en Europa se dice habitualmente lo contrario. Y incluso me ha gustado mucho hasta el movimiento contra el desengancho, ¿cómo se diga esto en castellano bien? La desconexión. Por ejemplo, el movimiento Yesha, esta misma mañana yo accedo a sus noticiarios, también se desmarca amplia y positivamente de este loco, de manera que está clarísimo que la sociedad israelí no está dividida en dos mitades, y este luctuosísimo acontecimiento primero ha unido más a israelíes y árabes. Es que es una cosa que tampoco la gente en Europa entiende muy bien. Se creen que eso no existe y no es cierto. Y por otra parte está clarísimo que en Israel no hay dos mitades. Sí. Ángel ha hablado del Consejo de Yesha. El Consejo de Yesha ha condenado muy firmemente, lógicamente, este atentado. Sin embargo, también se ha dicho muchas veces, se ha criticado mucho al Consejo de Yesha y todo el movimiento, ¿no?, naranja de Colono, que no directamente, pero sí indirectamente, a través de sus discursos, incitan a actos de este tipo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, también este ambiente teníamos otra vez, como hace 10 años, antes del asesinato de Rabin, hace 10 años, y también en aquella etapa también hubo como tipo de juego como contra el gobierno, tener algunos huecos de terrorismo o de organizaciones contra el gobierno, pero luego cuando pasó algo muy grave, como de repente como se sintieron que hicieron algo que tenían que prevenirlo. Como que se había ido demasiado lejos. El discurso, me refiero, como que se ha transgredido una línea, ¿no?, que no se debía haber pasado, ¿no? Sí, es que también hace una semana, creo, algunos rabinos judíos hicieron una ceremonia de Pulsa de Nura, claro, es que... contra Ariel Sharon. No sé si algo parecido pasó con Rabin, ¿no? Es lo mismo. Y de Rabin había también un Psak Halajá, que dijeron que hay que matarlo como es traidor del Estado. Otra cosa que quería decir sobre los árabes que murieron ayer, que estaban matados ayer, es que no son solo, bueno, claro, hay muchas minorías en Israel, pero son estos árabes son árabes druses, que también como en Shfagam, que es como dijimos que no hay dos mitades. Además, de este pueblo salen los druses, sí van al ejército israelí, identifican con muchas cosas y tienen mucha fiel,
hacia el Estado de Israel. Son israelíes orgullosos, ¿no? Sí, y aunque yo creo que un intento precisamente, ¿no?, de romper la buena relación que hay entre árabes drusos y la sociedad israelí en general, ¿no? Es un intento siempre como de crear esas fracturas, que es el objetivo de todos los terroristas. Sí, y además yo creo que ser un árabe en un Estado judío es un poco difícil, como identificar con la bandera que tiene la estrella de David, o tener un himno que dice el alma de judíos siempre espera llegar a la Tierra Santa. Un árabe es difícil para él para identificar con estas palabras porque no tiene nada que ver con eso, claro. Pero todavía sí van al ejército y sirven el Estado como todos los judíos. Cerramos este tema. Una cuestión que hemos dejado sin mencionar es el hecho, que también es importante, ¿no?, que el jefe del ejército ha dicho que este ex soldado, porque es un desertor del ejército que cometió esta barbaridad, no iba a ser nunca enterrado en un cementerio militar, lo cual también es un gesto importante y es toda una declaración de principios. Pasamos al otro tema, el rey Fahd. El rey Fahd de Arabia Saudí, no se preguntarán los oyentes, bueno, ¿y por qué hablamos del rey Fahd? Pero bueno, España tiene una relación especial con Arabia Saudí y imagino que también nos ha sorprendido que mientras en Arabia el rey Fahd era enterrado según los ritos del wahabismo, que, ¿no?, prescriben todo tipo de, ¿no?, sencillez y nada de días de luto, aquí en España hubo un día de luto y 3 días de luto en Marbella, ¿no? ¿Qué os parece eso? Bueno, luto oficial. Bueno, en primer lugar, hay unas relaciones no solamente entre los países de Arabia Saudí y España, sobre todo entre las casas que reinan en ambos países, ¿no? Y es una relación que tiene que ver sobre todo con esa relación personal. En España quizás se entienda de otra manera o de manera distinta porque somos una monarquía constitucional, pero sí que es cierto que esta buena sintonía en Arabia Saudí se entiende de este modo. Ellos lógicamente no pueden tener un luto oficial porque el wahabismo prohíbe cualquier manifestación de pena y de luto ante la muerte. ¿Cómo tenemos que entenderlo nosotros como ciudadanos españoles que hemos tenido hace un año y pico un atentado fruto de las doctrinas intolerantes y fanáticas que promueve el wahabismo de Arabia Saudí por todo el mundo? Bueno, en primer lugar, como una confesión a la cortesía y a la cortesía internacional. Yo por lo menos soy moderado y lo creo así. Otra cosa es que, y lo digo como español, debamos consentir otro tipo de tolerancia con otras manifestaciones de intolerancia, por ejemplo, wahabía o de cualquier otro origen, ¿no? No exactamente el wahabismo está en la base de la intolerancia o del terrorismo de Al-Qaeda, esto que estamos sufriendo en Europa de manera tan viva en los últimos años. Hay una relación, pero quizá no sea tan clara, no tan directa. Y yo lo que sí quiero decir es que una cosa son las cuestiones de cortesía internacional y otra es la tolerancia contra la intolerancia, precisamente, que viene de no muy lejos de por allí, o que está financiada con dinero saudí. Esto es otra cuestión que hay que plantearse muy en serio, muy seriamente. Bueno, donde se lo han tomado muy en serio también Ángel Eranes en Marbella, con los 3 días de luto oficial, pero yo creo que las explicaciones ahí van por los 30.000 euros diarios que se dejaba el séquito del rey Fahd. Perdón, 30.000 euros diarios, cuando estaba, ¿no? ¿Estás seguro que son 30.000 euros diarios? Es una cantidad, yo creo que baja. Supongo que sería en torno a 3 millones de euros diarios el séquito de un personaje de esta envergadura. Pues tal vez se referían al gasto personal del rey Fahd cuando iba de compras por Puerto Banús, no lo sé. Eso es seguro. Bueno, eso explica lo de Marbella. El tema también quizás aquí con la mezquita de la M30, que fue financiada enteramente por Arabia Saudí, y España de alguna manera estableció sus relaciones con la comunidad islámica con ese trato preferente con Arabia Saudí. Y eso es algo que deberíamos recordar, porque la historia del wahabismo en España, curiosamente también parecida a la de Marruecos, es una historia de amparo oficial. Cuando se inauguró esa mezquita en el año 87, que fue además, el terreno fue en parte negociado, concedido por el Ayuntamiento de Madrid. Fue vendido por 1 peseta. Creo recordar, no sé si me equivoco, una pero concesión, ¿no? O una cosa así, simbólicamente fue. Bueno, y la inauguración con los reyes, el príncipe, y vino el hermano del rey Fahd, el príncipe Salmán. En fin, todo esto es lo que tiene que ver, ¿no? La historia de las relaciones internacionales y también un poco de las concesiones que se hacen en el caso de algunos países en función de los intereses que eso aporta. Y yo creo que también eso está relacionado con nuestro último tema, ¿no? Irán y la Unión Europea. Que al final todos sus intereses son económicos. Y yo creo que con Arabia Saudita fue igual. Yo no conozco mucho de este tema, pero como dijiste antes sobre Marbella y los 30.000 euros que gastó en un día,
Yo creo que eso dice todo. Me refiero también a la cuestión de Irán, o sea, este último tema que podemos comentar brevemente porque se nos ha ido el tiempo, es por el hecho de que quizás eso, la posibilidad que tiene Irán de armarse con armas nucleares, también realmente es muy beneficioso para Irán el mero hecho de amenazar con esa posibilidad. Enormemente beneficioso, ¿no? Ya Europa ha hecho propuestas de implementación de acuerdos económicos, de energéticos. Esto es dramático. A fecha de hace unas horas, cuando yo lo vi en televisión, 3 países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, han propuesto contraprestaciones económicas a que Irán deje su carrera armamentística o posible carrera armamentística nuclear, ¿no? Es que yo creo eso que va a animar a muchos otros también. Naturalmente, si aquí hay dinero, el siguiente será Corea del Norte, ¿no? Y que volverá otra vez por sus fueros. Es que no es en el debate de los términos económicos donde hay que debatir estas cosas. Es otro sitio en el que ocurre. ¿Qué vamos a tener? ¿Otra vez el caso de Irak? ¿Otra vez comisiones de la ONU que no sirven para nada, que son vejadas, buscando armas que si no existían, ¿por qué eran vejadas? Y con ellas el honor de las Naciones Unidas y de todos los que creemos en las soluciones negociadas. Vamos a tener otra vez esta juerga lamentable y dantesca que estamos esperando para una reacción que no sea solamente de intereses económicos, ¿no? En fin, y parece que Irán no se lo toma tampoco muy en serio porque cuenta con el apoyo de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, precisamente por sus relaciones económicas. Relaciones económicas, y como antes si se puede ver que Francia, que apoyó en los 80 a Irak, como ahora ya no tiene el apoyo de Irak, intenta con otro, como mantener su poder político en el mundo. Entonces intenta ahora con Irán, con otro país del Oriente Próximo, y como yo de unas conversaciones que hice con españoles, piensa que, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, nada de tener miedo de Irak o de Irán, como son países que están bastante lejos de España. Pero como vemos cada día que el terror y las organizaciones llegan a todas partes del mundo, y eso da igual. Y como también conocemos estos gobiernos, aunque hay pactos para dar o acuerdos para dar dinero al gobierno, que para otras cosas y no para arma o proyectos del ejército, al final este dinero no llega al pueblo. Es un tema que dará mucho que hablar en las próximas semanas todavía y que seguramente nos convocará aquí en la mesa de Radio Sefarat. Eran Farstein, Ángel Fuentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ha sido un verdadero placer hablar con vosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros.